En este nuevo capítulo vamos a aplicar los conocimientos y conceptos anatómicos adquiridos y llevarlos a la práctica clínica. Debemos saber que el cráneo es una estructura ósea que alberga al órgano más importante de nuestra especie, el cerebro. De allí la importancia de saber que estos conceptos y sus detalles nos ayuda a comprender aún más este fabuloso viaje anatómico. Bienvenidos. Hemos aprendido en los capítulos previos que la forma más sencilla de conocer el cráneo como estructura ósea es estudiarlo a través de sus vistas y sus regiones. Nosotros debemos reconocer que la línea que parte desde el nacio y continúa por las eminencias supraciliares, proceso cigomático del frontal y proceso frontal del cigomático, delimitarán dos grandes regiones. Superior a ella, el neurocráneo; inferior a ella, el esplanocráneo. La región que denominamos neurocráneo es la que realmente alberga al órgano más importante del cuerpo humano, el cerebro. Debemos reconocer en la vista lateral que esa línea imaginaria continúa a través del arco cigomático, bordea toda la estructura ósea para nivel del proceso mastoide, agujero magno, para delimitar lo que realmente representa este neurocráneo propiamente dicho. Es importante reconocer en la vista lateral que la porción escamosa del hueso temporal es la zona más débil de toda la estructura ósea. Eso permite indagar que un traumatismo cráneoencefálico puede afectar mayormente a dicha zona. Por otra parte, una vez que abrimos el cráneo en su interior, recordábamos que la mayoría de los huesos que conforman esta estructura ósea tenían forma de la letra L. Dicha forma nos permite indagar que las porciones horizontales conformarán la base del cráneo y las porciones verticales la bóveda del cráneo. A su vez, en el interior del cráneo vamos a reconocer diferentes fosas y no debemos olvidar las estructuras que forman tabiques en el interior de ella para delimitar diferentes regiones. La base del cráneo estaba conformada por las porciones horizontales de 5 huesos: la lámina cribosa del etmoides, las porciones horizontales del hueso frontal, efenoides, temporal con su porción petrosa y occipital. Tenemos que reconocer que esas fosas iban de un escalón más alto, la fosa craneal anterior, hacia uno más bajo, la fosa craneal posterior, delimitadas entre ellas por el limbo efenoidal, que era una línea imaginaria que continuaba por el ala menor del efenoides, procesos clinoides anteriores, bordeaba los agujeros ópticos, limbo efenoidal y proseguía por los procesos clinoides y ala menor del efenoide, dejando atrás y por delante el plano efenoidal y el surco quiasmático. A su vez, la fosa craneal media y la fosa posterior la delimitaba una línea imaginaria que iba por el vértice de la porción petrosa del temporal, procesos clinoides posteriores, dorso de la silla turca y continuaba hacia el otro lado por el vértice del peñasco. Teníamos que reconocer que en la parte central predominaban los agujeros. De delante hacia atrás teníamos los agujeros de la lámina cribosa, agujeros etmoidales, los orificios o agujero óptico y el foramen magno. La silla turca, al presentarse como una eminencia central,
desplazaba los agujeros hacia la fosa temporal lateralmente. Las fosas craneales también tendrán una estrecha relación con estructuras del esplanocráneo. La fosa craneal anterior, a través de su estructura central, la lámina cribosa, formará el techo de la cavidad nasal, mientras que las eminencias orbitarias formarán el techo de la cavidad orbitaria. Debemos reconocer que hay signos clínicos relacionados a estas estructuras cuando son fracturadas. La rinorraquia, la salida de líquido cefalorraquídeo a través de los orificios nasales. O la equimosis periorbitaria, el famoso sino del mapache. En la fosa craneal media encontraremos estructuras que formarán techo de las fosas pterigopalatinas a través del agujero redondo y el techo de la fosa pterigomaxilar o infratemporal a través de los agujeros ovales y espinosos. La fractura de la fosa temporal estará relacionado con una equimosis periauricular, conocido como el signo de Battle. Si a su vez hay rotura de cualquier estructura del peñasco del temporal, también podemos reconocer la salida de líquido cefalorraquídeo a través del meato acústico externo, término conocido como otolicorraquia. Una vez que hemos reconocido la estructura interior del cráneo a través de sus fosas craneales y la bóveda del cráneo, ahora debemos añadir un elemento importante para su división. En este caso, la meninge. Particularmente la dura madre, observen cómo tapiza toda la parte interna del cráneo y además genera tabiques para delimitar dos regiones que tenemos que añadir en nuestro concepto anatómico: la región supratentorial y la región infratentorial. Esa división la ofrece el pliegue meningio en forma horizontal que se origina de los procesos clinoides anteriores y posteriores, continúa por los vértices del peñasco del temporal y termina en la cresta transversa del hueso occipital denominada la tienda del cerebelo. A su vez, observen cómo esa tienda presenta un orificio central, la incisura oval o la incisura de la tienda del cerebelo, que permite el pasaje del tallo cerebral. Observe cómo la fosa craneal posterior, la más profunda, conocida como fosas cerebelosas por albergar el cerebelo, también presenta un tabique perpendicular, la hoz del cerebelo, que se origina en la cresta occipital. Sabíamos que en la vista superior existía la sutura coronal y la sutura sagital. Esa unión se llamaba punto Bredman. En los niños aún no están cerradas esas suturas y ese punto se llama fontanela anterior, esa depresión. Cuando esa depresión se cierra de forma prematura, es decir, antes del año, se pueden producir patologías muy prevalentes, entre ellas la escafocefalia, que es el cierre prematuro de la sutura sagital, o el cierre prematuro de la sutura coronal. En la parte posterior reconocíamos el punto lambda, que en los niños, volvemos a repetir, se formaría la fontanela posterior. En esa fontanela, al cabo de 2 meses, debe estar cerrada. Es por ello que saber... La vista superior está relacionada con la convexidad del cerebro. Es una superficie amplia que permite realizar el mayor número de intervenciones quirúrgicas y puntos de referencias llamados craniométricos para abordar estructuras cerebrales superficiales y profundas. No solamente nos permite abordar el cerebro de muchas áreas importantes de la convexidad, sino además de conocer que hay patologías que solamente con la palpación podemos saber dónde nos encontramos. Por ejemplo, esta vista es interesante para nosotros los neurocirujanos porque cuando queremos cateterizar el asta frontal, hacemos un agujero en esta zona, se llama punto de Kocher, a 1 centímetro
de la sutura coronal y a 3 centímetros de la línea media, y podemos colocar un catéter para drenar líquido cefalorraquídeo. En la vista lateral encontramos la zona más débil de nuestro cráneo y es precisamente allí, la porción escamosa del hueso temporal. Además, habíamos conocido que había un punto muy importante, un punto de referencia unido por esa porción escamosa del temporal, el ala mayor del efenoide, el hueso frontal y el parietal, y ese punto se llamaba el punto o área del terium. Este sitio es pero muy usado en el área de neurocirugía porque nos permite una ventana para abordar el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Es por ello que conocer el terium como estructura, como sitio de abordaje, como ventana para ver el cráneo y el cerebro en su interior, nos va a permitir desarrollar habilidades y saber de que este conocimiento que estamos aplicando nos ayuda a entender esa patología. El terium, si lo ponemos a desarrollar, continúa como el ala menor del efenoide en su parte interna de la base del cráneo. Esa ala menor del efenoide no es más que el limbo efenoidal. Recordar que el limbo efenoidal no es más que el límite posterior de la fosa craneal anterior. De tal manera que si logramos unir la cara exocraniana con la vista endocranial, podemos hacer similitudes para entender cómo todo el cerebro se viene desarrollando. Hay que recordar que el arco cigomático, que no lo podemos palpar, nos permite delimitar la fosa temporal de la fosa infratemporal. Ese arco cigomático, que es esa eminencia que nos podemos palpar todo, nos permite reconocer la base del cráneo fundamentalmente en la región temporal. Observe cómo hay tumores que afectan dicha zona y como la base del cráneo es el techo del esplanocráneo, las patologías adyacentes en esa zona pueden tener comunicaciones directas. La base del cráneo se aborda de diferentes localizaciones en función del sitio que queremos llegar en la área intracerebral. Sin embargo, las más frecuentes es precisamente a través del lóbulo temporal, a través del lóbulo frontal y a través de los abordajes endonasales transefenoidales, por ser la patología hipofisaria una de las más prevalentes. Observamos en esta resonancia cómo un tumor del espacio parafaringio, precisamente en las fosas pterigopalatina y pterigomaxilar, invaden la base del cráneo a través de su relación directa, la fosa craneal medias, con los agujeros redondo y oval. En la vista posterior tenemos nuestro chichón natural, la protuberancia occipital externa. Esa protuberancia esconde en su interior la confluencia de los senos venosos. A los lados tenemos unos puntos de referencia, el asterium. Ese asterium es otro sitio de confluencia de senos, en este caso el seno transverso con el seno sigmoide, y nos permite abordar una zona estratégica de tumores, neuralgia del trigémino, que es el ángulo pontocerebeloso. Ese es nuestro marco superior para poder abordar esa zona. La vista endocranial en algunas ocasiones nos genera un poco de nerviosismo a la hora de estudiar, pero hay que entender que esta vista endocranial está formada por fosas, y la fosa craneal anterior y la fosa media son las que tienen más contacto con nuestro cerebro. De allí que la mayoría de los traumatismos se originen en las porciones basales tanto del lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Recordábamos que la fosa craneal anterior, su límite posterior era el limbo efenoidal, que continuaba con los procesos clinoides. A su vez, el límite posterior de la fosa craneal media no era más que el vértice del peñasco y el dorso de la silla turca. Si dividimos esta fosa en estructuras centrales y estructuras laterales, la estructura central van a predominar los orificios. En la fosa craneal anterior, la lámina cribosa para permitir el pasaje de nervios, en este caso el nervio olfatorio, por ejemplo. La fosa craneal posterior, el agujero magno, que nos permite el pasaje del tallo cerebral o de la porción de la médula oblonga hacia médula espinal. De tal manera que conservando que los conceptos centrales por donde pasan estructuras importantes
y que en la fosa craneal media se encuentra la región celar, una silla, estos agujeros van a estar desplazados hacia la parte lateral. Los agujeros más importantes que debemos recordar es el agujero redondo, el agujero oval y el agujero espinoso. Varias mnemotecnias le vamos a dar más adelante para que lo puedas recordar y saber que por estos agujeros pasan estructuras nerviosas tanto del sistema nervioso central hacia el sistema nervioso periférico. A medida que sigamos avanzando en nuestro viaje anatómico, seguiremos conociendo más detalles sobre cada una de las porciones del cerebro. Para resumir, debemos recordar lámina cribosa con sus orificios, agujero ciego con su proceso Cristagalli, agujero redondo, oval y espinoso, agujero carotidio en la fosa craneal media y en la fosa craneal posterior agujero magno, meato acústico interno, foramen yugular, agujero del hipogloso.